Ya. Esta clase número 6 es sobre gastrointestinal 2. Primero quiero que me confirmen si esto se escucha y se ve, por favor, para comenzar ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se ve? Chicos, ¿sí? Ya, entonces empecemos. Esa clase número 6, como les veía diciendo, es la clase como que la segunda parte de la anterior clase, que era la 5. Vamos a ver, pero gastrointestinal, pero la parte intestino grueso. En 5 vimos casi todos los parásitos que vimos, era intestino delgado. Ya en esta parte vamos a ver full intestino grueso. Y vamos a empezar con amebas. Son bastantes amebas, pero lo que sí o sí tienen que recordarse es que hay una de las amebas que es patógena. ¿Qué quiere decir cuando es patógena? Cuando tiene o te produce alguna enfermedad, la ameba. En este caso, esta ameba que es la única que es patógena es la entamoeba histolítica. Eso tienen que recordarse. La entamoeba histolítica es la ameba patógena, o sea que nos produce una enfermedad a nosotros. En cambio, hay amebas intestinales no patógenas, que son estas cuatro de acá, que es la entamoeba coli, Limax nana, Yadobaema butzili y la blastocystis. SP o también conocido blastocystis hominis, porque es del humano. Y luego está el único ciliado que vamos a ver en esta parte, que es un ciliado intestinal, que es el Balantidium coli. Aquí les coloqué un recordar para que sepan cuáles son no patógenos. Y ahí justamente están haciendo el IMAX, las amebas intestinales que ya les mencioné y los flagelados. Aparte, está otros dos que no vamos a ver ahora, pero para que también tengan como dato adicional. Lo que sí quiero que se recuerden es esta. Esta tienen que recordarse porque esta es la que sí o sí te va a causar un daño a ti, a la persona. Entonces tienen que diferenciarlo de las otras cuatro que vamos a ver ahora. Entonces comencemos. Comencemos con Endolimax nana. Diré, perdón, entamoeba butz, la entamoeba histolítica. Está pasando muy lento aquí. Y ahora sí, entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica, como les veía diciendo, es la patógena. Patógena. Y eso quiere decir que te causa alguna enfermedad, te causa a ti. Y esa enfermedad que te va a causar va a ser la mediasis, que acá lo ven. Ya, eso te causa la amebiasis. Entonces, ¿cómo es que tú te contagias de entamoeba histolítica? Te contagias por la vía de infección va a ser oral, eso quiere decir que es por fecalismo, y el mecanismo de transmisión va a ser, hay como tres, que acá están, que es ano, suelo, mano, boca. Eso quiere decir que eh, todos, si se dan cuenta, va a comenzar con ano y va a terminar en boca. Por eso es que les digo que es fecalismo. Pero puede haber otros, puede ser ano, suelo, mano, boca, puede ser ano, mano, alimento, boca, o ano, suelo, vector mecánico, alimento, boca. Y ustedes dirán, pero ¿qué vectores mecánicos serán en estos casos? Como ya vimos, los vectores mecánicos, los ejemplos son cucarachas, moscas, y nosotros sabemos que un vector mecánico es aquel vector o animal que transporta el parásito, no solamente lo transporta. Entonces, en este caso, en ese sentido, en la enfermedad histolítica, lo que nos serviría como vectores mecánicos son las cucarachas y las moscas. Y el periodo de incubación tienen que recordarse que es entre 7 a 10 días. Ese periodo de incubación quiere decir ese periodo que está dentro de tu cuerpo, ¿no? Y luego ya vamos a presentar los primeros síntomas. Por eso es periodo de incubación. Luego, la parte de reservorio, o sea, qué animales van a tener dentro de su cuerpo la entamoeba histolítica y nosotros nos podemos contagiar a esos animales. Puede ser mono, perros y los cerdos.
Mayormente son perros y cerdos porque son los que más convivimos nosotros. La parte de estadio infectivo, ¿cuál es el estadio que va a ingresar a tu cuerpo y que te va a infectar? Es el quiste. Y el quiste tiene una característica entamoeba histolítica. Así es un quiste, un redondito. Y ese redondito va a tener 4 núcleos. Recuérdense, 4 núcleos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cada entamoeba, cada ameba intestinal. Van a ver ustedes que van a tener diferentes núcleos, ya sean números o características sus núcleos. Entonces recuérdense que esta entamoeba tiene 4 núcleos esféricos porque los quistes mayormente son redonditos, son unas bolitas. Luego, el estadio diagnóstico, eso quiere decir qué estadio vas a tú observar y ver para que tú puedas decir ya si la persona tiene entamoeba. Puede ser tanto con quiste y trofozoito. Con los dos vas a diagnosticarle a la persona. Bueno, el trofozoito se divide por fisión binaria. Ustedes ya saben que es fisión binaria, que se parte como que en dos. Luego, el hospedero, en este caso somos nosotros, y la localización donde exactamente le gusta ir a la entamoeba histolítica es el intestino grueso y lo vas a encontrar en ciego y recto sigmoide. Esto es importante y como ya les mencioné, todas estas amebas intestinales que vamos a ver van al intestino grueso. O sea, en ahí ya pueden diferenciarlo tanto. La tarea 5 era intestino delgado, la tarea 6 es intestino grueso. Entonces, así se lo pueden aprender. Y las características son de los estadios. Hay un estadio llamado prequiste, que es antes del quiste. Y ese estadio, sus características es que tiene un solo núcleo, es redondo y los saurópodos van a ser obtusos. Es como que una bolita, no sé si acá se ve mejor. Ahí está. En esta imagen se ve mejor. Aquí está. No sé si se cambió. Ahí está. Creo que está demorando en cambiar. Ahora sí. Ya. El ciclo, entonces vamos a ver las características de estos estadios que tiene la entamoeba histolítica. El prequiste va a ser antes del quiste y como ya les mencioné, tiene un solo núcleo, que es este redondito de acá con un puntito ya. Ese es un núcleo, va a ser redondo, como ya vimos, y también va a tener pseudópodos. O sea, acá no se ve bien, pero va a tener pseudópodos. Y vamos a agrandarlo. Aquí está. Luego pasamos al siguiente estadio, que es el quiste. Este es el estadio quiste. El estadio quiste tiene características que tienen ustedes que saber. Aparte de que ya les dije que tiene 4 núcleos, el estadio quiste aparte tiene su citoplasma se va a dividirse en dos. Eso quiere decir que va a tener ectoplasma y endoplasma. El ectoplasma va a ser poco denso y también va a ser transparente y va a tener lobopodios, que los lobopodios son los que son como sus pseudópodos que les sirve para moverse. Y recuérdense que es la capa externa, es el citoplasma. Y es la capa, el ecto, diré, perdón, es lo que está más externo y el endo es lo que está interno. Entonces, el endoplasma, que es lo que está dentro, aquí va a haber un núcleo. Este núcleo va a ser, o sea, estos núcleos de acá, estos 4 núcleos, va a tener características. Van a ser puntiforme y céntrico. Quiere decir, este es un redondito del núcleo y acá ven, ya, eso es la característica que es puntiforme y es céntrico. O sea, está ubicado literalmente en el medio está ubicado eh, este núcleo, el puntito. Es puntiforme y céntrico. Y también vamos a ver vacuolas alimenticias y también algunos contienen eritrocito. Y otra parte importante es que se recuerden de su barra cromatide, que es esto.
que es una barra cromática que contiene también dentro de su cuerpo. Luego pasamos a la parte del trofozoito. No, perdón. Estaba equivocándome con el trofozoito, su núcleo. Pero igual, el mismo tiene los mismos núcleos. La cuestión es que el trofozoito también tiene su núcleo, como ya les dije, es un redondito. Y en el centro, justamente en el centro, tiene el cariosoma central, que es lo que les dije, que es puntiforme y céntrico. Y me estaba confundiéndome que el quiste lo que tiene como que de característica es la barra cromátide, que es esta, y como que lo que le diferencia esta barra cromátide de otras barras cromátides que tienen otras amebas intestinales es que esta barra cromátide, si se dan cuenta, sus extremos de acá no tiene punta, entonces son los extremos romos. Los extremos son romos, por eso es que no tienen punta, es una característica que tiene el quiste. En cambio, el trofozoito, su característica, aparte de tener su ecto y endoplasma, tiene núcleo y tiene pseudópodos. ¿Y qué clase de pseudópodos son estos llamados los lobopodios? Aparte de eso, características no hay más resaltantes en esto. Ah, y también recuérdense que su estadio efectivo sería el quiste y su estadio diagnóstico aparte es el trofozoito y también es el quiste. Esas serían las características de acá. Ahora vamos a pasar a la enfermedad. Como ya les mencioné, tiene una patología que era la mebiasis, o sea, es la enfermedad que le causa. Entonces, tiene esta enfermedad, ¿cómo es que el paciente o la paciente va a venir con ustedes? Va a tener la famosa disentería o también llamada la colitis amebiana. ¿Qué es la disentería o colitis amebiana? Es cuando la persona presenta heces con moco, sangre, pujo y tenesmo. Ya, y las heces, aparte de tener, eh, ustedes van a ver como que mayormente con sangre y con moco. Y la persona no, obvio que no va a decir tengo pujo y tenesmo. La persona va a decir tengo ganas frecuentes o continuas de ir al baño, de defecar. Y aparte, cuando voy al baño, no puedo, o sea, se me dificulta y me duele. Y así es como tú vas a decir que la persona tiene este tenesmo, que es la ganas de ir al baño y no poder ir al baño. Y el pujo, que es una contracción como que involuntaria que tiene y que te duele. Y así es como te va a venir la paciente. Ese es con mocos, sangre, pujo y tenesmo. Y eso, todo eso se le conoce como colitis amebiana o también llamado disentería. Pero si tú ves que tu paciente viene con estos síntomas y signos, tú vas a decir que la persona puede tener amebiasis. Y la amebiasis eh, te forma un ameboma. ¿Y qué es un ameboma? El ameboma va a ser la formación granulomatosa, que esta formación va a inducir una respuesta inflamatoria, que así es como genera esta diarrea mucosanguinolenta y intermitente, o sea que va, y que es también se le conoce esta diarrea mucosanguinolenta como disentería. Eso es el ameboma. Es una formación. Ustedes van a ver el ameboma en la siguiente diapo, les voy a poner. Acá está. Aquí está. Un ameboma, mayormente los amebomas, eh, cuando es como que extraintestinales, porque esta entamoeba histolítica también puede crearte abscesos extraintestinales, les gusta ir tanto a piel, a hígado, que es lo más común, también a pulmones y también a veces a cerebro. Entonces recuérdense que también aparte de que te forma el ameboma, que es una formación granulomatosa, también te genera algunos abscesos extraintestinales. Cuando ya te forman esos abscesos extraintestinales, ya tú vas pensando en una amebiasis extraintestinal, porque está fuera de lo que normalmente estaría.
Y esto es, lo que hace es, lo, lo que hace esta ameba, entamoeba histolítica, es penetrar la parte de los vasos sanguíneos y por la circulación puede ir tanto a piel, en algunos casos, pero mayormente le gusta ir a hígado, que es lo más común. Algunos casos va a pulmones y bueno, ya es muy raro encontrarlo en la parte del cerebro. Y hay una cosa llamada, o lo conocemos como AJA, también conocida como absceso hepático mediano. Este absceso hepático mediano, hay como que una triada que sí es importante que ustedes sepan, que así es como ustedes lo pueden reconocer es que la persona ya tiene absceso mediano. Es fiebre, sudoración profusa y leucocitosis. La, la parte de leucocitosis significa que hay bastantes leucocitos. Y cuando hay bastantes leucocitos quiere decir que hay una infección o una probable infección. Entonces recuérdense que hay fiebre, sudoración profusa y leucocitosis, que es bastantes leucocitos. Así es como puedes diagnosticar, o sea, ver la parte de la absceso hepático mediano que tiene tu paciente. Y en la parte de diagnóstico, o sea, cómo es que tú vas a decir que a diagnosticarle y ver que sí, la persona tiene entamoeba histolítica. Cuando solamente está en intestinos, una mebiasis, nada más, tú le vas a pedir a la persona un examen coproparasitológico. Y en ese examen coproparasitológico te ve tanto el complejo entamoeba histolítica, el dispar, que es otro entamoeba, y el moscovid también, que es otro tipo de entamoeba. Todo eso te ve la parte del examen coproparasitológico. Y también le puedes pedir examen serológico, pero cuando ya la ameba está extraintestinal, no solamente tú crees que está en la parte del intestino, ya está, ya no sé, en hígado o puede que esté en pulmón, entonces tú ya le pides en ahí tu examen serológico, que puede ser tu IFI o puede ser tu ELISA. Y acá hay un apartado que no es tan importante que ahora se lo sepan, pero como información extra vemos la parte del tratamiento. Entonces, si una persona viene y es asintomática, la persona, tú dices, y la persona tiene quistes, lo que le vas a recetar es paromomicina y lodoquinol. Y si la persona ya te llega con una diarrea disentérica, con todo esto que les mencioné, que es la diarrea disentérica, tú ya le recetas metronidazol de 500 a 700 miligramos, depende, por 7 a 10 días. Esto es para que elimines los quistes. Y también luego le recetas paromicina por 7 días. Y cuando ya es una enfermedad extraintestinal o una intestinal severa, ya le recetas metronidazol de 750, la dosis máxima por 10 días. Y la parte del ciclo biológico de la entamoeba histolítica es fácil. Primero nos ubicamos acá en el quiste maduro, en el quiste. Los quistes y trofozoitos habitualmente se eliminan en heces. Acá por las heces tú botas quistes y también botas trofozoitos. Los quistes se encuentran típicamente en las heces, pero que están formadas, mientras que algunos trofozoitos se van a encontrarse en las heces, pero diarreicas. Y la infección por entamoeba histolítica se va a producirse a través de la ingesta de estos quistes maduros, de este quiste. Entonces tú ya ingeriste este quiste mediante fecalismo y este quiste va a viajar y va a ir directo a tu intestino grueso. Ya. Ahí es la separada. La inquistación, o sea, cuando se revienta este quiste, se produce en el intestino delgado y los trofozoitos se van a liberarse y van a ir y migrar al intestino grueso. Estos trofozoitos pueden permanecer en la luz intestinal, acá donde dice A, o sea, ahí pueden estar, o también en algunos individuos, cuando continúan eliminando estos quistes por las heces, eh, también que ellos son solamente portadores asintomáticos, o sea, no presentan ningún síntoma y solamente eliminan los quistes por las heces. Y ya cuando estos quistes son eliminados por las heces,
tú eres un asintomático. Pero ya, cuando ahora pasamos a la parte del trofozoito, cuando estos trofozoitos invaden una mucosa, ya sea intestinal, te forma esto de acá, que es la B, que te forma la enfermedad intestinal. Pero tienen que ser trofozoitos. Los trofozoitos son los que van a invadir esto. Y cuando ya estos trofosoditos viajan y van a la parte, obvio que van a viajar por los vasos sanguíneos, y van a viajar tanto al hígado, al cerebro y los pulmones, eso ya se convierte en la enfermedad extraintestinal. Cuando viajan a estos otros lugares, ya es la enfermedad extraintestinal. Entonces recuérdense, los quistes van a estar en la parte del intestino grueso. Ya cuando estos quistes son eliminados por las heces, van a estar infectivos, pero las personas pueden ser asintomáticas. No va a tener como que síntomas en la A. Pero en la B es cuando estos quistes maduran a trofozoitos y los trofozoitos eh, van a la parte de la mucosa intestinal. En ahí te forma la enfermedad intestinal, que es la amebiasis, que te da un ameboma y también te da la disentería y eso. Ya. Y cuando estos trofozoitos quieren migrar a los vasos sanguíneos y acá alcanzan otros sitios que pueden ser cerebro, hígado, pulmones, mayormente van a hígado, ahí es donde más les gusta ir. Entonces, esto ya se convierte en una enfermedad extraintestinal. Y ambas, tanto los trofozoitos como los trofozoitos también se dividen por fisión binaria y producen quistes y ambas etapas van a excretarse en las heces. Los quistes también pueden en el medio ambiente así vivir, pueden vivir hasta días o semanas, pueden vivir en el medio ambiente y estar infecciosos, o sea, pueden contagiar, ser infectantes en el medio ambiente y pueden estar 2, 3 semanas, pueden estar. Pero en cambio, los trofozoitos, cuando son eliminados por las heces, se van a destruirse o van a morir rápidamente. Por eso es que los que sí o sí te contagian, o sea, su estado infectivo, por eso son los quistes, no los trofozoitos, porque los trofozoitos con el tiempo se van a destruir rápidamente fuera del cuerpo. Y eso sería la parte de su ciclo biológico de la entamoeba. Lo que más tienen que aprenderse es cuál es su estadio infectivo y cuáles son sus estadios diagnósticos. Eso tienen que aprenderse más. Ujú. ¿Alguna pregunta de entamoeba histolítica para pasar a la entamoeba coli que destacas con los no patógenos? Para, ¿cómo? Tengo una pregunta, si es que entamoeba histolítica está como quiste, dijiste que es asintomático, o sea, no va a causar, es como lo que dicen, ¿no? Que uno está infectado pero no enfermo, o... Ujú. Ajá, Ahí está, gracias. sí. O sea, no presentas síntomas, pero sí tienes, o sea, sí tienes la enfermedad. Y ya cuando ya tu cuerpo ya evolucione a trofozoito, ya vas a presentar en sí la enfermedad, la disentería. Ya. Otra pregunta sobre entamoeba histolítica para pasar a entamoeba coli. Ni una. Ya. La entamoeba coli es una de las no patógenas, de las amebas no patógenas. Esta entamoeba coli es importante saberlo porque muchas veces se confunden con la entamoeba histolítica y por eso es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre entamoeba histolítica y entamoeba coli. Y también tenemos que recordarnos que esta entamoeba coli en personas sanas no causa ningún daño ni malestar, pero en cambio con personas así que tienen bajas defensas o cuando están malnutridas, tienen malnutrición, a ellos sí les puede causar daño. Y entonces empezamos con la entamoeba coli. Perdón. La transmisión de esta entamoeba coli, cómo es que nosotros nos contagiamos, va a ser por fecalismo, porque como la mayoría de amebas intestinales van a afectar la parte del intestino. Entonces, ¿cómo te vas a contagiar? ¿Cómo es que te vas a contagiar? Va a ser por fecalismo, por haber consumido algo sucio.
y habernos metido en la boca. Entonces, si es por mecanismo, la vía va a ser oral. Y el estadio infectivo de la entamoeba coli va a ser los quistes maduros. En cambio, el estadio diagnóstico van a ser los trofozoitos. Las medidas no es tan importante que se lo aprendan, pero están ahí. Y también, aparte de ser trofozoito, también el estadio diagnóstico va a ser el mismo quiste. En los hospederos vamos a ser nosotros. Y donde van estos entamoeba coli son intestino grueso, exactamente al lumen del ciego y el colon. Es intestino grueso. Ya. Exactamente el ciego y el colon. En las características hay dos tipos de estadios, que es el quiste y el trofozoito. El quiste, como que lo que le diferencia de la histolítica es que su quiste no va a tener 4 núcleos, va a tener 8 núcleos. Entonces, aquí no se ve también los núcleos, pero tiene 8 núcleos. Vamos a poner 3, 5, 6, 7, 8. Ya, va a tener 8 núcleos. Y va a tener también aparte un cuerpo cromátide, que ese cuerpo cromátide va a ser puntiagudo y astillado, o sea, va a ser, creo que casi se ve, dice barra cromatoide. Va a ser así, puntiagudo y astillado. No va a ser como el otro que les dije en la histolítica, que es una barra Roma que no tiene puntos de Roma. En cambio, en este caso sí es puntiagudo y astillado. Y el trofozoito, eh, aparte, bueno, tiene un solo núcleo y aparte tiene ectoplasma, endoplasma, pero lo que sí le va a diferenciar es que su cariosoma, o sea, lo que está acá, ese puntito que está dentro del núcleo, no va a ser en el centro, va a estar en la periferia. Eso quiere decir que va a estar como que alrededor, a los alrededores del núcleo. Y aparte va a ser irregular. Y en cambio en este Tamoeba coli, algunos van a contener bacterias. Su citoplasma va a estar con gránulos gruesos, irregulares, pero va a contener bacterias. En la parte de la sintomatología, que como ya les mencioné, en pacientes sanos no hay ningún daño o malestar, pero en pacientes inmunocomprometidos lo que les va a causar es diarrea. Y eso, bueno, en la patogenia no tiene porque ya les dije que es no patógeno. Y el diagnóstico sería un análisis directo en heces, o si no, también puede ser por métodos de concentración o tinciones, como ahí les mencionó, que es la tricomina y también la hematoxilina férrica. Entonces recuerden que la entamoeba coli, como es que tú lo vas a diferenciar, aparte de que solamente va a causarle daño a personas inmunocomprometidas, también vas a poder diferenciarlo porque su quiste y sus trofozoitos tienen diferentes características a la entamoeba histolítica. Y la parte de los síntomas en una persona inmunocomprometida es muy diferente a la entamoeba histolítica, que ahí sí te da la diarrea mesentérica, en cambio aquí solo te produce diarrea. Y vamos a la parte del ciclo biológico. El ciclo biológico, vamos a ver, este ciclo biológico, aparte de ser de la entamoeba coli, como acá vemos, también es de la entamoeba germatini, esa no la vemos en clases, y la poli tampoco, pero lo que sí vemos es la nana y el Yadoboema butzili, esas tres vemos. Entonces recuérdense que este ciclo biológico va a ser para estos tres, tanto Endolimax nana, Yadoboema butzili y Entamoeba coli. Entonces, vamos a hacer primero tanto los quistes como los trofozoitos de estas especies se van a botar por las heces y se van a considerarse diagnósticos. Los quistes se encuentran, como igual que en la anterior, típicamente en heces formadas, mientras que los trofozoitos se van a encontrarse en heces diarreicas. Primero, vamos a comenzar con que estas entamoebas coli y Endolimax nana y Endomoeba butzili, esos tres, fíjense. Ya, estos son sus quistes de cada uno. Ya vimos acá, bien, vean, si se dan cuenta, acá tienen sus 8 núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su barra, que es así como castillado.
un toque. Entonces, empecemos. Bueno, el endolimas nada tiene otras características que vamos a ver ahorita. Y el endolimas uxile también tiene otras características que vamos a ver después. Ya. Entonces, comience con la ingesta. Ya, ingirió la vaca al intestino delgado. Aquí lo que pasa es que se desenquista, o sea, se rompe, vamos a decir, en la enquistación. Los quistes se rompen y ahí es que se liberan los trofosoditos. Dentro de los quistes están los trofosoditos. Los trofosoditos van a migrar hasta el intestino grueso. Ya al intestino grueso, estos trofosoditos se van a dividirse por fisión binaria, o sea, se van a romper así en dos. Y así van a también producir otros quistes. Y ambas etapas van a ser eliminadas por las heces, como ya les mencioné. Y así es como te produce así es su ciclo. Es un ciclo súper rápido, súper corto. Y como no son patógenas, de nuevo son excretadas por las heces y de nuevo así. Y no te presentan ningún síntoma en las personas sanas. Y recuerden que los quistes pueden sobrevivir en el medio ambiente bastantes días o semanas. En cambio, los trofosoditos sí son eliminados, así se mueren al toque. Entonces, eso sería el ciclo biológico de tanto Entamoeba coli, Endolimax nana y Adamoeba butzili. Su ciclo biológico es súper corto, somos de todas las amebas patógenas, no patógenas, perdón, comparten el mismo ciclo. Lo único que tienen que recordarse es cuál es su estadio infectivo y cuáles son sus estadios diagnósticos. Nada más. ¿Alguna pregunta de este ciclo biológico? Bueno, ya, entonces comenzamos con Endolimax nana. Eso desde acá es más Endolimax nana y Yadomema butzili y el Blastocystis hominis son cortitos. Ya, Endolimax nana, ahora, Endolimax nana y tanto Yadomema butzili, su mecanismo de transmisión va a ser por fecalismo y su vía va a ser oral, o sea, por la boca. Recuérdense que el Endolimax nana es un parásito comensal que vive a expensas de nosotros, del hombre, y generalmente no te va a causar ningún daño, aunque en algunos casos se notificaron algunos casos muy aislados que producían diarreas crónicas o enterocolitis que estaban asociados a este Endolimax nana, pero son pocos casos, mayormente no genera y no causa daño. El estadio infectivo va a ser los quistes y su estadio diagnóstico van a ser los trofozoitos. El hospedero vamos a ser nosotros y va a ser localizado en el intestino grueso cerca del ciego. Las características son, primero vamos a ir al quiste. El quiste va a tener 4 núcleos, no se ve bien, acá sí se ve 3 y no veo el cuarto, pero ya. 4 núcleos y su cariosoma, o sea, su centro, el puntito del núcleo, va a ser grande. Acá por eso es que se veía ese puntito que está bien marcado, es su cariosoma. Es bien grande, es el más grande, es el cariosoma de estas amebas. Vamos a ver qué es el cariosoma más grande. Y acuérdense que tiene 4 núcleos. Y su cariosoma es gigante. En cambio, ay, el trofozoito, su característica es que aparte presenta un núcleo grande, el núcleo va a ser grande, irregular, y su forma va a ser como una mancha. El trofozoito sí, no tiene forma mucho. Y miren su núcleo, es súper grandote. Todo es el cariosoma, ¿ven? Es grande. Ese es el Endolimax nana. Y Adoboema butzili es el mecanismo de transmisión también, como ya les dije, es fecalismo, la vía va a ser oral, los estadios infectivos va a ser quiste, el diagnóstico va a ser trofozoito, y lo que sí tienen que recordarse aquí es el hospedero.
su hospedero va a ser también un cerdo. Entonces acá también recuérdense, porque es lo que varía. El hospedero, aparte de ser Oiga, nosotros, también. ¿Sí? disculpa, no se cambió la diapositiva. ¿No? Ahora, ahora, aquí. Sí, ahora sí. Gracias. Ya, está bien. Creí que sí. Estaba hablando ahí. Ya, entonces, como les decía, aquí tienen que recordarse que su hospedero, aparte de ser nosotros, también es el cerdo. Entonces sería una diferencia. Y bueno, está localizada en la parte del intestino grueso, en las zonas fecales y la característica morfológica. Primero vamos a hablar de la característica del quiste. Ya. Uy, ya. Es su quiste, como ahí lo observan, tiene un núcleo y lo que le diferencia es que tiene esta gran vacuola. Que voy a dibujar. Esta vacuola que es de glucógeno, cuando se tiñe o cuando tú lo tiñes de yodo, va a verse así, como acá observan. No sé si se agranda. Sí, creo, ¿no? Sí. Ya. Como acá observan, esa cola se tiñe de rojo. ¿Ven? Ya. Esto está con yodo y estas vacuolas se van a teñirse de rojo. No, cola de glucógeno. Y eso es lo que le diferencia a esta Iodomema butzili, que ustedes cuando vayan a su práctica y justamente vean estas amebas, y ahí les pongan el microscopio, van a ver tal cual como ven esta imagen, así, así, van a verlo en su microscopio, porque van a ver que la vacuola se va a teñirse de rojo y ustedes van a ver que así, así como ven medio amarillo ya, eso es porque está con yodo. Y así es como van a ver la muestra. Y así es más fácil de diferenciarlo de las otras amebas. Y bueno, la característica del trofozoito es que también tiene un cariosoma y que es grande, pero más lo que les van o se van a fijar o también les van a preguntar es sobre su quiste, que es su característica, es como que el toque lo van a conocer de su vacuola. Y el diagnóstico también es por un examen directo, que en el examen directo van a ver trofozoitos, porque es su diagnóstico, y también pueden utilizar algunos colorantes como hematocilina férrica. Y entonces pasamos a blastocitis hominis. Sí se cambian, ¿no? Sí. Ya. El blastocitis hominis eh, tiene una transmisión que es por quistes en materia fecal o alimentos o aguas contaminadas, que es fecalismo fecal oral. Las formas diagnósticas mayormente son las formas vacuoladas y este Versucitis hominis tiene una característica muy particular, es que es pleomórfica. Eso quiere decir que no solo tiene una sola forma, tiene varias formas. Puede ser vacuolar, ameboide, granular y quística. El vacuolar es el que, como acá mismo lo coloqué, es la forma diagnóstica, pero también si es que encuentran las demás formas, ameboide, granular o quística, igual es una esocitis hominis. Entonces, el hospedero vamos a ser nosotros, la localización va a ser el intestino grueso exactamente en el colon, y bueno, la característica es que es anaerobia, y es anaeróbico estrictamente sensible al oxígeno o a campos de tonicidad del entorno. También van a ser unicelulares, aquí no está, pero unicelulares. Y cuando lo ven eh, al microscopio, va a ser brillante como una levadura, pero no va a tener pseudópodos. O sea, lo van a ver como que brillante, como una levadura. Así es como ustedes lo van a ver en el microscopio. Entonces, como les decía, es pleomórfica y tiene cuatro formas. La forma vacuolar, vamos a hacer así. Esto es uno, esto es dos, esto es tres y esto es cuatro. Entonces, este es uno, que es la forma vacuolar.
va a ser en personas asintomáticas y la forma más común. Y los núcleos van a ser excéntricos. Entonces acá les coloco asintomáticos y es la forma más común. Y bueno, el núcleo va a ser excéntrico, o sea, acá, va a ser afuera. El 2 va a ser la forma, la granular, va a ser la forma intermedia. No sé, ay no, granular es el 3, ya, espérense. Entonces, vamos a poner acá el 2. El 2 ameboide, vamos a ver con ameboide. El ameboide va a ser, vamos a verlo en pacientes sintomáticos. Sintomáticos. Y el 3 que es el granular, es la forma intermedia. Quería ponerlo acá para que puedan ver asintomáticos, intermedios, sintomáticos, pero ya pues. Intermedia es la granular. Y el 4 que es la quística, que esta forma va a ser la forma infectiva. Forma infectiva. Y aparte va a tener múltiples capas y va a ser la forma más resistente. Va a ser la más resistente porque tiene múltiples capas. Ya. Entonces recuérdense, esas son las características de cada una de sus formas que tiene el blastocystis hominis. La clínica es en personas sanas, inmunocompetentes. Su cuadro clínico va a ser autolimitado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ceder espontáneamente al cabo de un par de días, eh, ya sea que tenga diarrea o vómitos o dolor, va a ser va a ceder espontáneamente. No necesitas colocarle un medicamento ni nada. Y justamente las alteraciones los síntomas y signos que va a presentar el paciente va a ser diarrea, vómitos, dolor abdominal y decaimiento. Es como cuando te enfermas o dicen, comí algo sucio y justamente te da diarrea, a algunos les da dolor, a otros les da vómitos y se sienten mal, así. Ya, eso es porque por A o B consumiste ahí, sin querer queriendo, un blastocystis hominis. Y luego los inmunodeprimidos, o sea, en personas que no que tienen una enfermedad concomitante o una comorbilidad, a ellos sí les da diarrea crónica y también les puede dar pérdida de peso por el mismo hecho de la diarrea crónica y en algunos casos también compromiso del estado general. Entonces, eso sería sobre el blastocystis hominis. Y pasamos a nuestro tercero. Ay, no pasó. ¿Qué pasó? Allá, ahora sí. El Valentidium coli. Ese no es parte de las amebas intestinales. Este es el único que vamos a ver que es un ciliado. Creo que lo pongo ahí, no me acuerdo. Pero ya, vamos a ponerlo acá. Es un ciliado. Es un ciliado intestinal. Este es el único que vamos a ver de los ciliados intestinales. Entonces, tenemos que saber que este Valentinium coli, ustedes asocienlo a personas que tengan contacto con cerdos, o sea, personas que ya sean que crían cerdos o que trabajen con cerdos y mayormente que críen cerdos. Entonces, ustedes, si alguna vez les pone un caso clínico hipotético de una persona, un paciente que tiene 35 años y que te viene con diarreas, náuseas, vómitos, tenesmos, pujo y decaimiento, ¿sí? Ya. Y en eso y le dice, y le pusieron como antecedentes, la persona tiene contacto, se trabaja en un criadero de cerdos, entonces ustedes vayan pensando que la persona puede tener Valentinium coli. ¿Verdad? Por eso es que les digo, asócienlo mayormente a personas que tengan contacto con cerdos. Este Valentinium coli es un parásito comensal del intestino grueso del cerdo, pero en nosotros, en los humanos, es patógeno. En cambio, en el cerdo no le hace nada. Es un parásito comensal está ahí.
pero en nosotros sí nos causa daño, es patógeno para nosotros. La balantidiosis, así se llama la enfermedad, produce síntomas muy similares a la mebiasis, que es la entamoeba histolítica que les dije en la primera. Produce síntomas muy similares a esta amebiasis. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan y también lo sepan diferenciar. Esta Lactobacillus coli no produce lesiones extraintestinales, no se va a otros órganos. Lo que te causa la sintomatología va a ser, aparte de no producirte lesiones extraintestinales, va a ser diarreas, puede ser con o sin moco y sangre. Va a haber náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, o sea, anorexia que no quiere poner a comer, cefalea, dolor de cabeza, disentería, que ustedes ya saben que es eh, pujo, heces con moco y sangre, pujo y tenesmo, dolor abdominal también, también por el tenesmo, pujo, y úlceras y algunos casos de deshidratación y en algunas complicaciones te pueden darte perforación del intestino, colitis fulminante o seso, y eso ya es algunas complicaciones que te puede darte. Pero lo que mayormente se ve son estos síntomas de acá. Se confunden mucho porque también te causa disentería, entonces lo asocian la disentería sí o sí a la amebiasis que causa la entamoeba histolítica. Por eso es que ustedes tienen que tener sus diagnósticos diferenciales, que son la amebiosis, la disentería basilar y la colitis ulcerativa. El estadio infectivo de la Bacillus coli es el quiste, su estadio diagnóstico es el trofozoito y su hospedero definitivo son los cerditos y sus hospederos intermediarios nosotros, somos nosotros el hombre. La localización en nosotros es el intestino grueso, exactamente en ciego y colon. Las características de sus estadios es el quiste va a ser va a tener un micro y un macronúcleo, el trofozoito va a tener un macronúcleo que es arriñonado y no va a tener pared quística si no hay presencia de cilios. O sea, no sé si acá se ve, se ve más o menos acá. Ya. ¿Ven esos como pelitos? Ya esos pelitos son los cilios que tiene, no se ven bien, pero lo estoy colocando. Esos pelitos que tiene acá son los cilios, es su característica de trofozoitos, y va a tener su macronúcleo que está súper grande. Y arriñonado porque aquí está, es como que está a un costado. Luego, el quiste va a tener su micro y macronúcleo. Micro, macronúcleo. Ese es el quiste. Entonces, sigamos. La patología, ya les dije, es la balantidiosis. Y esa patología tiene como que, vamos a decirle, tres fases, ¿ya? El desenquistamiento, la formación de colonias y la ulceración. Primero, en el desenquistamiento, ya vimos que es cuando el quiste se rompe, o sea, se libera, y esto va a sucederse en donde, en el intestino delgado, intestino delgado. Y los trofozoitos, o sea, lo que el quiste se rompe, bota trofozoitos. Y los trofozoitos, ¿qué van a hacer? Van a ir al intestino grueso. Acá, los trofozoitos van a migrar al intestino grueso. Luego viene la segunda parte, que es la formación de colonias. Estos trofozoitos, después de llegar al intestino grueso, llegan, o sea, migran hasta el colon, llegan al colon, los trofozoitos, y se van a ponerse en contacto con las mucosas. Y así se van a empezarse a agruparse en pequeñas colonias y por eso es que esa fase se llama formación de colonias, porque se llegan a agrupar así, así, así en pequeñas colonias, estos trofozoitos. Y hacen una acción lítica, o sea, una acción destructiva. Y así es como pasamos a nuestra tercera fase, que es la ulceración. Con la infiltración de células en las periferias, esta lisis va a favorecer, es favorecida por el movimiento mecánico de los trofozoitos y por la secreción de una hialuronidasa.
y te forma unas lesiones ulcerosas, tanto por los trofosoditos que van a secretar esta hyaluronidasa y también por su movimiento que realizan. Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a verlo? Va a ser por heces, examen de heces. Ahí vamos a observar los trofosoditos o a los quistes. Y también puede ser por biopsias en las úlceras que producen estos trofosoditos. Ahí está su ciclo biológico. Su ciclo biológico también es súper fácil. Entonces, comencemos con, aquí está. Tu quiste. Ese es tu quiste. Y también, bueno, este es su trofozoito. Los quistes van a ser los responsables de esta transmisión de esta balantidiasis. Van a estar ya sea en alimentos que ingieres o agua contaminada o simplemente por fecalismo cuando te lavas ahí en las manos. Aquí está tu quiste. Te infectas. Vamos a ponerle quiste. Ya, ingieres por fecalismo, van a tu intestino delgado. ¿Qué pasa? Ya vimos ya las tres fases que le expliqué, que en ahí el quiste se rompe, salen los trofosoditos y los trofosoditos van a colonizar, luego van a ir al intestino grueso, lo colonizan el intestino grueso y así es como se van a juntarse en varias colonias y van a formar la famosa úlcera. Esta úlcera van a formar las famosas úlceras. Y así es como provocan y así es como algunos provocan la patología de esto de perforación de intestino o colitis fulminantes o en algunos casos abscesos cuando forman esta úlcera. Ujú. Y bueno, cuando ya algunos quistes están maduros, lo que hace es irse por las heces y bueno, continuar el ciclo. Y recuérdense el cerdito, que es muy importante, que es hospedero definitivo de Sabalantidum coli y nosotros nos contagiamos de él. Entonces, eso sería todo de la Balantidium coli. Esto ya de lo que los trofosoditos se dividen por división binaria y todo eso ya es un extra y luego forman otros quistes y bueno, pues igual estos quistes van a ser eliminados por las heces. Pero lo que quiero que se recuerden es esas tres fases que tiene y que también algunas veces lo confunden la Balantidium coli con la amebiasis. Pero ustedes ya cuando vean personas con contacto con cerdos, ya van a poder ya van a poder como que estar más cerca del diagnóstico que puede ser una Valentina coli. Eso sería todo con la clase de hoy. Esto ya sería todo de la clase número 6. No sé si pasó día, pues está. Esto ya es preguntas pasadas de otros años. Eh, Vamos a verlo rápidamente, estas preguntas pasadas, porque son bastantes preguntas. No solamente es preguntas de gastrointestinal 2, también hay preguntas de gastrointestinal 1, como les dije en la otra clase, que lo iba a juntar. Ya. Este preguntas, primero, vamos a hacer algunas, otras las voy a dejar para que ustedes hagan. Igual están marcadas las correctas. Como ya vimos gastrointestinal 1, ya van a poder responder más rápido. Ya, esta es de la Yardia Lamblia. Te menciona, dice, niña de 6 años, procede de Lima, es llevada a consulta por su mamá por presentar dolor abdominal, meteorismo, distensión abdominal, flatulencia fétida, malestar general, pérdida de peso, mala absorción de vitamina B12, últimamente manifiesta tener dificultades en sus estudios, las evacuaciones son blandas, atorreicas, fétidas. También mencionan tener periodos de estreñimiento. Adicionalmente se menciona que la niña es muy cariñosa con sus familiares y con sus mascotas, que es un perrito y un gatito. Ya. Las respuestas, ¿de acuerdo? Que en la parte de diarrea lamblia les puse en la diapo qué tipo de diarrea te daba y también que te daba el síndrome de mala absorción.
y justamente a la vitamina B12, ¿se acuerdan? Ya. Con ese dato ustedes de frente marcarían Yardia Lamblia porque ya está tal cual la teoría y también está las heces y todo. Pero aquí les colocan algo de perrito y gatito y ustedes así se pueden confundirse con Toxoplasma gondii porque dicen, ah, gato ya, pero no tiene nada que ver con Toxoplasma gondii. Y cuando les ven teniasis, ustedes no, la teniasis no te causa estos síntomas como mala absorción de vitamina B2 y tampoco se torrea ni nada de eso. Y en terapia vermicularis mucho peor, ni siquiera te dice que la niña tiene picazón, nada por el estilo, en la zona perianal, entonces lo alejas. Y el entamoeba coli, que justamente es lo que hemos visto ahora, que ya les dije que es una de las bacterias no patógenas, ¿no? El entamoeba coli. Entonces a la niña, supuestamente que está sana, no le debería causar ningún problema, pero en cambio vemos que hay bastantes problemas, entonces no sería el entamoeba coli. El que estaría, y la respuesta correcta es la Yarda del hambre. Sigamos. Dice, en el caso de protozoarios intestinales para el humano, el mecanismo de transmisión para puntitos es el puntitos, ya, es el Cryptosporidium por fecalismo. Ya ustedes dirán, ¿por qué? Ya. El Panosoma cruzi nunca por la vida, nunca se va a contagiarse por fecalismo. El Panosoma cruzi te contagias porque te pica su vector y tú te rascas. Y así es como te contagias de Trypanosoma cruzi. No te vas a contagiar por fecalismo. Toxoplasma gondii oral, dice. Pero Toxoplasma gondii no es un protozoario intestinal. Ahí también lo puedes sacar. Plasmodium tampoco es intestinal. Leishmania tampoco es intestinal y tampoco te vas a contagiar por vía oral, Leishmania. Entonces, lo único que quedaría es Cryptosporidium, que sí es un parásito, un protozoario intestinal y sí te vas a contagiar por fecalismo. Los coccidios, dice, producen diarrea crónica en pacientes con SIDA. ¿Se acuerdan que les dije ahí, me acuerdo en la diapo que les puse en el cuadrito en la parte inferior porque es importante, importancia médica? Ya. ¿Se acuerdan que les dije que el Cryptosporidio y el Cystisospora beri producía diarrea crónica en pacientes con SIDA? Les puse en el cuadrito ahí lo marcan, esa es la respuesta correcta. Y ahí fíjense en los cuadros que les puse. Está tal cual, dice diarrea crónica en pacientes con SIDA. Y ahí lo marcan ustedes. Luego dice, parásitos considerados del grupo apical complejo, o sea que tiene un cono apical. También me acuerdo haberlos puesto que Cystospora cayetanensis tenía un cono apical y el Toxoplasma gondii, como también es un coccidio, también tiene un cono apical. Los coccidios relacionados con enfermedades zoonóticas, o sea que produce un animal, te puede contagiarse la enfermedad, por eso son zoonóticas. ¿Cuáles serían? Ya, Balantidium coli no es un coccidio. Cystospora cayetanensis sí es un coccidio. Cystospora también. Yardia lamblia no es un coccidio, eso ya sabemos. Entonces, y Cryptosporidium. Y de estos tres, la que te produce o te da una enfermedad zoonótica, el único es la parte de Cryptosporidium. Entonces ustedes lo marcarían por descarte. Respecto a Cystospora cayetanensis, es correcto. Ciclospora. Todo esto es gastro 1, chicos, por si acaso. Respecto a Ciclospora cayetanensis, es correcto. Ya, ¿se recuerdan? El Ciclospora cayetanensis. Les dije, no me acuerdo si es que les dije exactamente, si se recordaran las medidas, pero les dije que había un pasito o que vi un examen pasado que venía justamente con, con medidas. Entonces, vamos a ver la Ciclospora cayetanensis. Ciclospora cayetanensis dice que supuestamente mide de 3 a 5 micras, lo cual es falso.
y no me equivoco, mide de 8 a 10 micras. Dice que es un patógeno tisular, no es un patógeno tisular. Bello. No es un patógeno tisular, o sea, no está en los tejidos. Es un patógeno intestinal, va en la parte del intestino. Dice también que dice es procariota del filum Aplycomplexa. Ya, no es el Rhinospora cayetanensis, no pertenece a lo de, no es procariota, es eucariota. Ya. Y sí, sí pertenece al filo Aplycomplexa, pero no se recuerdan. Recuerden que es eucariota. Y acá de que presenta 4 esporoquistes, ya. Eso sí les mencioné, les volví a mencionar y les dije, por favor, apréndanse. Es lo de los esporoquistes. ¿Se acuerdan? Un ooquiste va a tener 2 esporoquistes y cada esporoquiste va a tener 2 esporozoitos. Es decir, 1, 2, 2. Y no tiene 4, entonces eso sería falso. Lo que sí sería verdadero es que en las heces se eliminan los ooquistes inmaduros. Es el estadio diagnóstico, recuérdense. Los ooquistes inmaduros, o sea, los no esporulados, son los que se eliminan en las heces. Por eso sería correcto. Ustedes de frente lo pueden leer. Hay ooquistes inmaduros en las heces y lo marcarían, ya no tendrían que buscar las demás alternativas. Ya, este está fácil. Dice, las pruebas de ELISA para el diagnóstico de criptosporidiosis crónica identifican monoglobulaриnas de tipo, acuérdense que es IgG e IgM. Ya. Cuando es G es crónico y cuando es M es agudo. Así es. Entonces, como estamos buscando crónico, buscamos IgG. Qué raro. Ya, ay, ya. Dice, los coccidios, bla, 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 están mayormente relacionados con diarrea crónica en pacientes con VIH y SIDA. Esto ya es una pregunta repetida, parece, pero sí, solamente cambia la parte de lo que mencionan acá. Pero en sí tienen que recordarse que es criptosporidio, insisto, y sus poros. O sea, recuérdense que estos dos causan diarrea crónica en pacientes con VIH o SIDA. Eso recuérdense porque ya vino como en que en dos preguntas similares, lo mismo, eran la alternativa. Vamos a una pregunta de esta clase. Referente al hábitat y la enfermedad que producen los protozoarios. Ya. Es correcto. Te menciona como 4 alternativas, 5 diré. Ciclospora, Ialoboema bacilli, Cryptosporidium y Yardia intestinal. Ya. ¿Se recuerdan que les dije la gastrointestinal 1 es intestino delgado y gastrointestinal 2 es intestino grueso? Ya. Con eso lo pueden sacar al toque. Ciclospora cayetanensis era gastrointestinal 1, que era intestino delgado, entonces esto es falso. Y Anovema bacilli es gastrointestinal 2, es intestino grueso, entonces eso también sería falso. Cryptosporidium es gastrointestinal 1, que es intestino delgado. Acá dice ciego, que es intestino grueso, entonces es falso. Y intestinales es intestino delgado, acá dice intestino grueso, entonces es falso. Lo que quedaría verdadero es el Entamoeba bacilli, que es intestino grueso y es un parásito comensal. El Entamoeba coli, perdón. El Entamoeba coli, que es un intestino grueso, un parásito comensal, que también les mencioné. Dice, en relación con Entamoeba histolítica, o sea, que es patógeno, ¿qué es lo correcto? Se diagnostica solamente en heces, es falso. También le dije que hay serología. Rutina dice que serológica es falso, obviamente es... eh, serología solo se pide en extraintestinales, entonces no es algo de rutina, no es algo que lo vas a hacer acá, lo vas a pedir siempre. La prevalencia en Perú es muy alta. Esto de la prevalencia en Perú ya es epidemia, pero no es tan alta la entamoeba histolítica en Perú, no es alta. Y se evita intestino delgado, ya sabemos que no, es grueso.
Y acá dice, puede causar abscesos pulmonares, sí, y cerebrales. Exacto, esto es lo que causa abscesos cuando es extraintestinal. Ya, ahora sí. No se puede faltar. Ya, les voy a dejar algunos para que ustedes hagan solos en sus casitas. Acá hay uno que necesito que lo reconozcan, que es esto de cono apical. El cono apical, en su cabeza piensan que es lo mismo que apicomplexa, porque es lo mismo. Cono apical con apicomplexa es lo mismo. Entonces acá dice, Cryptospora belli pertenece al filum tal, 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 y su estadio infectante es tal, tal, tal. Su filo, o sea, su familia es apicomplexa del Cystoisospora belli, y su estadio infectante obvio que va a ser un oquiste porque es un coccidio. Entonces, eso sería su respuesta correcta. ¿Qué más? Eh, ya, bueno, esto es fácil, que acá dice transmisión de las amebas comensales, que es por coprofagia, o sea, por fecalismo, también se le conoce coprofagia, y eso ya saben que es lo correcto. En las infecciones parasitarias causadas por coccidios, ¿cuál sería la especie que produciría autoinfección interna? Considerando que presentan ooquistes, produce enfermedad zoonótica y además puede tener ubicación intracelular extracitoplasmática, pudiendo llegar a la causa de muerte en los pacientes con inmunosupresión. ¿Se recuerdan? En la pregunta 1, si no me equivoco, les dije que hay una enfermedad zoonótica en los ooquistes que era el Cryptosporidium. Ya pues, y al toque ustedes ya saben que estábamos hablando de un coccidio, también que estamos hablando de un coccidio que le da una enfermedad zoonótica, entonces ya piensan en Cryptosporidium. Y te da, dice, de una ubicación intracelular, extracitoplasmática. Entonces ustedes ya van pensando que es un Cryptosporidium. No puede ser los demás porque esto no es un coccidio. Ese tampoco es. Toxoplasma gondii no te va a causarte una enfermedad extraintestinal ni nada por el estilo. Entonces no puede ser. Ciclospora pentensil, de aparte de zoonótica, recuérdense que es mayormente zoonótica, la asocian a Cryptosporidium. Cryptosporidium, perdón. Otra pregunta, a ver acá. ¿Cuál de los siguientes amebas produce lesiones extraintestinales? Eso es súper fácil. Ustedes ya saben cuál era la que producía lesiones extraintestinales. La entamoeba histolítica. Eso es la clase de ahora. Ya, acá también. Ameboma, asócialo a entamoeba histolítica. Lo mismo, ¿ven? Esto es de la clase pasada, para que tengan más exámenes pasados y así puedan practicar. Igual es de la clase pasada, igual ya tienen las respuestas ahí correctas, ustedes van descartando y viendo por qué es que son esas respuestas correctas. El Astrocistis hominis dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es una característica del Astrocistis hominis? Se aloja intestino delgado, no, sabemos que es grueso. Solo presenta quiste y trofozoito, no. ¿Se acuerdan que tenía? Es el que tiene pleomórfico, o sea, tiene bastantes eh, formas. Entonces, no. No, quis, perdón. Siempre produce cuadros intestinales, tampoco, no produce. Y el diagnóstico de rutina es por métodos indirectos, pues no es por métodos directos, o sea, por examen de heces. Entonces, lo único que te quedaría es, ¿se transmite al humano por ruta fecal oral? Sí, por fecalismo, como les mencioné. Ahí aquí dice, una de las afirmaciones es correcta. Recuérdense, como lo que les mencioné y dije que se recordara el Balantidium coli. ¿El cerdo es reservorio de Balantidium coli? Sí, cerdo es reservorio de Balantidium coli. El Balantidium coli asócienlo al cerdito. Bien. Y eso sería todo, chicos. Hay algunas que otras preguntas que no lo resolví, pero ahí tienen su respuesta correcta igual. Y si es que tendrían alguna duda de esas preguntas, igual me lo dicen por interno. Y eso sería todo de la clase de hoy. Voy a detener la grabación. ¿Alguna pregunta?